Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer volver a saludarlos en este hermoso día. Así que preparados para ir a misa en este día domingo. Así es que los que tengan la oportunidad de ir primero a misa y luego pues meditar el evangelio de hoy, ¿verdad? En este compartiendo el alimento espiritual que todos necesitamos. Bienvenidos mis hermanos y recuerden si no le han dado like, denle, porque de esa forma más personas van a poder mirarlo, compártanlo con sus conocidos, aunque piensen, ay, pero si se lo envío y si se enoja, el Señor en su palabra dice, todo el que se afrente de mí ante los ángeles del cielo, yo me afrentaré de ellos cuando delante de ellos allá en el cielo. Así que mis hermanos, no nos afrentemos o no nos espantemos o creamos que nos van a hacer algo. Así que mis hermanos, no tengan miedo, compártanlo con los que se atraviesen por ahí. ¿Ok? Si quieres a alguien, compártele cosas buenas que lo lleven a la salvación. No le compartas chistes de memín pin pin. Compárteles el alimento que va a alimentarlos para toda la vida, no aquí en el mundo, allá con Dios. Así que mis hermanos, bueno, compartamos la palabra del Señor hoy en este día domingo, que es en San Juan 9, del 1 al 41. Y dice así, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos maestro, le preguntaron, maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, esta cosa no es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él y en forma clarísima. Mientras es de día, tenemos que hacer la obra del que me ha enviado, porque vendrá la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva, untó con él los ojos del ciego y le dijo, vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna decían, ¿no es este el que se sentaba aquí y pedía limosna? Unos decían, es, es él. Otros, en cambio, no, es uno que se le parece. Pero él afirmaba, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿cómo es que ahora puedes ver? Contestó, ese hombre al que llaman Jesús hizo barro, me lo aplicó en los ojos y me dijo que fuera a lavarme a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y veo. Le preguntaron, ¿dónde está él? Contestó, no lo sé. La gente llevó ante, la gente llevó ante los fariseos al que había sido ciego. Pero coincidió que ese día en que Jesús hizo todo y abrió los ojos al ciego, era día de descanso. Y como nuevamente los fariseos preguntaron al hombre cómo había recobrado la vista, él contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos, pues, dijeron,
ese hombre que trabaja en día sábado no puede venir de Dios. Pero otros decían, ¿puede ser un pecador que el que realiza tales milagros? Y estaban divididos. Entonces le preguntaron de nuevo al ciego, ese te ha abierto los ojos, ¿qué piensas tú de él? Él contestó, que es un profeta. Los judíos no quisieron creer que antes era ciego y que había recobrado la vista hasta que no llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿este es su hijo? ¿Y ustedes dicen que nació ciego? ¿Y cómo es que ahora ve? Los padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero como es que ahora ve, no lo sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos? Tampoco. Pregúntenle a él, que es adulto y puede responder de sí mismo. Los padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos habían decidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso dijeron, es mayor de edad, pregúntenle a él. De nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, confiesa la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es pecador. Él respondió, yo no sé si es un pecador. Lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo, ya se los he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces comenzaron a insultarlo. Tú serás discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos ni siquiera de dónde es. El hombre contestó, esto es lo extraño. Él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. Él es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si eso no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron ellos, ¿no eres más que un pecador desde tu nacimiento y pretendes darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado cuando lo encontró. Le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Le contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto y es el que está hablando contigo. Él entonces dijo, creo, Señor, y se arrodilló ante él. Jesús añadió, he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán, y los que ven, se volverán ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban allí con él le dijeron, así que también nosotros somos ciegos. Jesús les contestó, si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ustedes dicen, vemos, y esa es la prueba de su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este evangelio está muy hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el principio, cuando sus discípulos le preguntan a Jesús,
que quién había pecado para que este hombre estuviera ciego, si él o sus padres, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué le dijo? Que ni sus padres ni él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto era sino para que sus obras de Dios se hagan en él y en forma clarísima. O sea que lo que nos está diciendo aquí, que cada uno de nosotros, sus hijos aquí en la tierra, si tenemos riqueza, no es para nosotros, es para compartirla con todos aquellos, porque ya Dios sabe que nosotros podemos hacer la diferencia del mundo en el mundo. ¿Ah? Entonces, si éste nació ciego para que se manifestara en él las obras de Dios, entonces si tú eres rico, si yo soy rico, en estas riquezas que tenemos se tendría que manifestar la obra de Dios. ¿Cuál? Darle de comer al hambriento, vestir al desnudo. ¿Ah? ¿O no? O sea, sacamos un ejemplo de ahí, ¿no? Entonces, todo aquel de nosotros que tenemos algo, o que nos pasó algo, o tenemos una enfermedad, miren, la enfermedad no es lo último, es el periodo de tu enfermedad para que aquellos pecados que has cometido sean purgados ahora en vida. Y mejor es purgarlos ahorita en vida que después de muerto, porque ya nos tocaría ir al purgatorio, de donde no saldremos hasta que no paguemos hasta el último centavo. ¿O no? Sí. Así que entonces, así como ese ciego, que nació ciego, pero llegó la luz a él. ¿Verdad? Entonces, es algo hermoso. ¿Por qué? Porque miren, aquí miramos cuando Jesús, que dice que Él es la luz. ¿Ya? Entonces, ¿la luz para qué? Dice en el día, dichoso hizo, es un poco, el ciego se lavó y cuando volvió veía claramente, veía la luz. Porque Jesús que dijo, porque vendrá la noche y cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo y él le dio la vista al ciego que estaba en penumbras. ¿Por qué? Porque no veía. ¿Y por qué? Porque también no tenía pecado. ¿O sí? Porque aquí el Señor cuando les dice a los fariseos, si fue, Jesús les contestó, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ustedes dicen, vemos, y esa es la prueba de su pecado. O sea que aquí nos está diciendo algo que él como estaba ciego no tenía pecado. ¿Por qué? No había pecado con sus pensamientos al ver cosas, ¿verdad? Como nosotros vemos ahí muñecas o cuanta cosa, ¿verdad? Entonces podemos mirar que Jesús es la luz y el ciego recibe la luz. Entonces sus ojos se abren a la luz, o sea, a la fe, porque también creyó en Jesús. Entonces le preguntaron de nuevo al ciego, ese te ha abierto los ojos, ¿qué piensas tú de él? Y él contestó, que es un profeta. Luego, cuando le abrió los ojos, él tuvo fe en Jesús y confesó con sus labios, él es un profeta, alguien de Dios. ¿Ah? O sea que ya tenía fe en él. Pero, ¿qué dice? Que había otros que se ciegan al no creer en el enviado de Dios. ¿Y quiénes eran esos? Aquellos que le preguntaron cuántas veces al que había estado ciego, que si de veras, que cómo fue, bueno, tanto que lo enfadaron, ¿verdad? Pero ellos no se quedaron conformes y mandaron a traer a sus padres, ¿verdad?
Y entonces le hicieron preguntas que si ese era el ciego de nacimiento y que si era su hijo. Dice, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos? Tampoco. Pregúntenle a él, que es un adulto y puede responder de sí mismo, ¿verdad? Entonces, hasta que los padres vinieron y dijeron eso también, pero ¿por qué dijeron los padres eso? Porque los padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos habían dicho y habían decidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso dijeron, es mayor de edad, pregúntenle a él. O sea que los fariseos y todos los maestros de la ley, todos se juntaban para señalar a Jesús, ¿verdad? Y ahí estaban hostigando a este que había sido ciego, ¿verdad? Entonces ellos le preguntaban y le volvieron a preguntar, ¿verdad? Sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador, pero él respondió, yo no sé si es un pecador, lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Hmm. O sea que como quiera lo estaban ahí distribuyendo, ¿verdad? Con sus preguntas y lo aturdían, ¿verdad? Entonces eso no es bueno. Así que el ciego descubre en su corazón, ¿verdad? La verdad, quién era Jesús, ¿verdad? Y también descubre que era alguien de Dios. Porque aquí cuando dice, el hombre contestó, esto es lo extraño, él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. O sea que lo juzgaban y no sabían quién era ni de dónde venía. Dice, pero es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si, si éste no viene de Dios, no podría hacer nada. Ahí les está diciendo él que realmente este Jesús, el que lo sanó, el que le devolvió la vista, es alguien de Dios. Él no había escuchado mucho de Jesús, pero sabía que éste venía de Dios. ¿Ah? Entonces ya esa fe nadie se la quita. Así es que entonces dice, cuando Jesús lo encuentra otra vez cuando lo corrieron, ¿verdad? Jesús se enteró de que lo habían expulsado cuando encontró, le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Le contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto y es el que está hablando contigo. Él entonces dijo, creo, Señor, y se arrodilló ante él. Jesús añadió, he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán, y los que ven se volverán ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban allí con él le dijeron, ¿así que también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ustedes dicen, vemos, y esa es la prueba de su pecado. O sea que Jesús había venido al mundo, ¿a qué? A juzgar. ¿Ah? Así que entonces he venido al mundo para llevar a cabo un juicio. ¿Y ese juicio cuál era? Que los fariseos
solo saben juzgar y no se dan cuenta que solamente están haciendo su propia condena. Ellos mismos se están condenando con sus acciones, con lo que ellos hacen, con lo que piensan y cómo actúan en todos. Algunos los amenazan para que no reconozcan a Jesús que Él es el Mesías. Así es que entonces, lo único nosotros tenemos que estar seguros que Cristo es la luz del mundo. Esa luz que puede cambiarnos la vida, como a ese ciego que le dio la vista. Y así él creyó. A nosotros nos puede cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, hasta nuestra forma de hablar. Y esa sería la luz que iluminara nuestro ser interior, nuestra espiritualidad, y creer que Él es el verdadero Dios por quien se vive. Así es que, mis hermanos, Jesús es la luz del mundo. Y si a ese ciego le devolvió la vista, siendo de nacimiento, a nosotros que nacimos ciegos también de nacimiento, sin conocer al Señor, es tiempo de que busquemos y conozcamos al verdadero Jesús, que no está muerto, que resucitó de la tumba y que camina con nosotros. Y dijo, yo estaré con ustedes todos los días de este mundo. Así que, mis hermanos, creamos en Jesús, que es la luz que ilumina nuestra vida y la cual nos llevará a la verdadera vida. Porque solamente con Cristo se puede vivir. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un feliz día domingo y meditémoslo, llevémoslo a cabo. Hay más cositas que podríamos compartir, pero es mucho tiempo. Así es que con esto nos quedamos. Miremos a Jesús, que Él es el que lo puede todo. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque nos has dado la oportunidad de meditar en tu palabra. Te pedimos sigas aumentando nuestra fe y nos des la oportunidad de seguir caminando, siguiéndote a ti, porque tú eres la luz que ilumina nuestra vida y nos llevarás por ese camino en el que llegará hasta allá, a tu reino. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Y pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.